Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Queridos alumnos y queridos amigos, les doy la bienvenida y gracias por asistir a este Congreso Internacional de Conciencia y Desarrollo. En estos eventos siempre solemos decir que la Cátedra Conciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada es una cátedra abierta y plural, abierta a todas las corrientes e interpretaciones de la conciencia y siempre que sean coherentes. La Universidad de Granada siempre es plural, siempre es abierta y, por tanto, desde ese punto de vista, todo lo que sea sensato, todo lo que sea coherente es bienvenido. No quiero dejar para el final nuestro agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores en este congreso y, por supuesto, a las facultades que nos han ayudado a la concesión de créditos a los alumnos. El objetivo que deseamos transmitir en este congreso es comprender al ser humano en un nuevo contexto, en un nuevo paradigma de la realidad, divulgar la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Esto es lo que llamamos consciencia, el conocimiento inmediato que tenemos de nosotros mismos, de nuestros actos y de nuestras reflexiones. Es decir, la capacidad de los humanos de verse y reconocerse a sí mismos, de jugar esta visión. Cuando impartimos un curso de conciencia, muchos alumnos me preguntan, ¿pero esto de la conciencia, profesor, qué es? Y a veces tengo que explicarles algo que es muy difícil, ¿no? Definir la conciencia es, para nosotros ya es muy fácil, pero en un principio no se transmite tan rápido. Por ejemplo, William Shakespeare en el año 1600 decía que la conciencia es la voz del alma. Para Emanuel Swedenborg, científico, teólogo, místico, matemático, escritor, en el año 1750 decía que la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. Y de otro punto de vista, para George Washington, decía que es esa chispita de fuego celeste. Para Gerardo Smelding y otra serie de escritores y pensadores, es la facultad que tiene el ser humano que le permite conocerse a sí mismo y comprender las leyes del universo y las leyes de la vida, campo acásico en el que todos estamos conectados. Bien, nuestro objetivo en la cátedra, como he dicho bastantes veces, en este nuevo contexto, en este nuevo paradigma de la realidad, es elevar los niveles de conciencia, reducir los niveles de sufrimiento y alcanzar la paz interior o la felicidad. Es un objetivo muy ambicioso, pero en eso estamos. Decía mi querido amigo Tomé Oliver que esta es una información espectacular que estaba prevista tal vez para dentro de 200 años, pero también me decía, esta información ya está aquí, ya está en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, en las universidades americanas y, por supuesto, también de una forma más tímida aquí también en la Universidad de Granada. Tendrá sus detractores, eso está clarísimo, que lo habrá, pero como economista tengo que decirles que la única manera de progresar sustancialmente en los problemas desafiantes de nuestro tiempo es que las empresas impulsen las soluciones, que también eleven el nivel de conciencia. Dentro de unos 30 años, parece ser, según dicen los economistas premios Nobel, que el paro en la humanidad puede llegar al 50% o incluso superar bastante este 50%. Hace unos 15 años, las 10 empresas más importantes del mundo, aproximadamente, no existían. Fíjense ustedes si está cambiando o va a cambiar la humanidad por los robots, los humanoides y, por supuesto, la sociedad va a ser muy diferente dentro de muy pocos años. En pocos años veremos cómo las profesiones que hoy conocemos, algunas muy rentables, van desapareciendo. Hace unos días, concretamente el jueves, el periódico El País publicó que en el año 2030, es decir, dentro de 12 años, el 30% de los empleos en España van a desaparecer. Eso lo publicó El País. Pero yo también, como economista, tengo que decirles que cada vez que ha habido una revolución científica, una revolución tecnológica, se han destruido muchísimos empleos, pero se han creado muchísimos más. No sé lo que ocurrirá porque estas predicciones son difíciles. En el año 2006-2007 decíamos que la economía española llegaría a los 6 millones de parados y llegó. Pero estas predicciones ya con los robots, con los humanoides, va a ser bastante difícil prever.
pero los economistas premios Nobel no dicen esto. Por tanto, se avecina un cambio y una planificación de la sociedad que creo que vamos a mejorar. Pero siempre que ha habido una revolución científica, tecnológica, de la revolución industrial, se han destruido puestos de trabajo, pero se han generado muchísimos más. Los ejecutivos de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, ya van más allá de la responsabilidad social corporativa, para llegar a un impacto social total en beneficio, tanto de las empresas como de la sociedad en general. Durante décadas, la mayoría de las empresas han orientado sus estrategias hacia la maximización del retorno total de los accionistas, dejando para los gobiernos y para las ONG los desafíos sociales. Ahora, los líderes corporativos mundiales están reconsiderando el papel de las empresas de la sociedad. Y aquí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo don Gonzalo Rodríguez Fraile. Deja sus empresas y se dedica a servir a la sociedad. El sector privado será fundamental en este nuevo paradigma de la realidad. Y como ejemplo, pues podría decirles, hace 15 días, exactamente hace 15 días, yo estaba en Córdoba escuchando una conferencia de uno de los portavoces en el Congreso de los Diputados, de los 4 grandes partidos que hay en el Congreso de los Diputados en Madrid. Escuchaba a uno de los portavoces y habló del nuevo paradigma. Muchos de los que estábamos allí, bueno, yo sí lo sabía gracias a que estoy dirigiendo esta cátedra, pues no entendía lo que estaba diciendo, este nuevo ejemplo, donde desaparecían tantas profesiones, donde el nuevo paradigma iba a entrar en la política y donde decía unas cosas que la gente no entendía. Yo, cuando terminó su conferencia, me acerqué, había políticos muy relevantes de España y de Andalucía, y le dije, enhorabuena por su conferencia, por plantear el nuevo paradigma. Y le dije, mire, en Granada tenemos un congreso que es de conciencia y desarrollo, y me dijo, pero ¿cómo te has atrevido a plantear esto? Nosotros ni en Madrid ni en Barcelona no hemos atrevido a plantear el nuevo paradigma. Pues que tengan mucha suerte, porque la vas a necesitar. Vas a tener muchos detractores, la vas a necesitar. Y me dijo esto, que no te pase como a Galileo. Digo, hombre, por Dios, ¿sabes? Por Dios, ¿sabes? Que tuvo que entregar un sumario de adjudicación, perdón, de adjuración, hace unos 400 años, por el simple hecho que decía, por el simple hecho de afirmar que la Tierra era redonda, que se movía y que giraba alrededor del Sol como los planetas. Claro, el tiempo le dio la razón, pero es que ahora parece que se la quita, porque miren ustedes lo que está apareciendo de planetas, de universos, de multiversos. Es decir, esto cambia de una forma pues tremenda, trepidante. Desde luego, la información que van a recibir ustedes aquí, que van a escuchar, y también van a dar a ustedes mucho, es una información espectacular, probablemente de lo mejor que hayan escuchado en su vida. Bueno, pues yo solamente espero que pasen un feliz día en este Palacio de Congresos. Le doy de nuevo la bienvenida, muchísimas gracias por su asistencia y nos veremos durante todo el día. Muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar la primera ponencia de este congreso. Vamos a ver, como ha dicho el profesor González Blasco, la consciencia es el tema de investigación probablemente más importante de la ciencia hoy, ¿no? Y vamos a intentar explicar por qué. Hoy se están escribiendo libros en Estados Unidos, por ejemplo, con títulos El enigma cuántico, la física se da de bruces con la consciencia, el universo consciente, biocentrismo, en fin, es el punto más importante, en mi opinión, ¿no?, de la investigación científica hoy. Hasta hace unos años, bastantes años, la ciencia había dejado el estudio de la consciencia a otras disciplinas, ¿no?, como la filosofía o la teología o la psicología, porque es un tema con el que es muy difícil experimentar, ¿no?, y la ciencia empírica pues va a tener graves problemas para poder hacerlo. Pero si hablamos de ciencia en el sentido más amplio de la palabra ciencia, ¿no?, entonces sí que podemos decir que la ciencia está estudiando la consciencia. El método, o sea, el significado más amplio de la palabra ciencia, ¿verdad?, es aplicar el método científico al estudio de algo que hoy por hoy todavía no se puede experimentar con ello. Entonces no podemos decir que la ciencia empírica, ¿verdad?, está estudiando la consciencia, pero sí podemos decir que la ciencia, en un sentido más amplio, está estudiando la consciencia. ¿Por qué? Bueno, pues voy a empezar esta conferencia leyéndoos unas frases
de algunos de los científicos más famosos de los últimos años, donde hay varios premios Nobel, ¿no? Las voy a traducir del inglés y son estas. Por ejemplo, Max Planck: veo la consciencia como fundamental, veo la materia como derivada de la consciencia. Andrei Linde, Stanford University: el estudio del universo y el estudio de la consciencia estará inseparablemente ligado. No se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en el otro, ¿vale? Henry Stapp: la unidad básica del universo no es sólo la característica básica de la experiencia mística, sino que es una de las revelaciones más importantes de la física moderna. Niels Bohr: me voy a los Vedantas y a los Upanishads para hacer preguntas científicas. Werner Heisenberg: la teoría cuántica no le parecerá ridícula a las personas que hayan leído los Vedantas. Erwin Schrödinger: la unidad y continuidad de los Vedantas están reflejadas en la unidad y continuidad de la física cuántica. Es todo consistente con el concepto espiritual de todo es uno. Y por último, Einstein, de hace ya muchos años: lo que hemos llamado equivocadamente materia no es nada más que la energía de lenta vibración que puede ser percibida por nuestros sentidos. Punto. No existe la materia. ¿Ok? Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que al menos todos nosotros, los que tenemos cierta edad, y yo creo que la mayor parte incluso de todos los jóvenes que están en esta sala, hemos sido educados en lo que yo llamaría el paradigma clásico de la realidad, ¿no? Y eso viene fundamentalmente de la física newtoniana, ¿no? Que era mecanicista y determinista y que veía el universo como una serie de objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio de alguna manera, sin gran relación entre ellos, ¿verdad? Pero, sin embargo, la nueva ciencia nos está diciendo que las cosas no son realmente así, ¿no? Y todo surgió por el estudio de las partículas elementales, ¿no? Del mundo de lo pequeñito, ¿no? Que de ninguna manera se comporta como se comportan los objetos, ¿no? Macros que nosotros vemos, ¿no? Y eso les causó a los físicos muchos problemas porque no podían entender lo que estaba pasando a esos niveles. Y por eso la física, y cuando hablo de la física pues incluyo también la astronomía, la cosmología, como ha dicho también el profesor Blasco, pues es la que tiene la fuerza de cambiar paradigmas, ¿no? Al cambiarnos, el tema de Galileo, por ejemplo, fue la primera vez que ocurrió en la historia de la humanidad, y yo creo que ahora está ocurriendo lo mismo por segunda vez en la historia de la humanidad, ¿vale? Lo que vamos a intentar en esta primera conferencia es explicar de una forma resumida y breve de qué se trata ese cambio de contexto, ¿no? Porque luego veremos rápidamente cómo eso puede afectar a nuestras vidas, ¿no? Y cambiar nuestros propósitos y nuestras ideas de nosotros mismos. Yo os pediría, a los que no hayáis escuchado esto nunca, que abráis una ventana en la mente. No aceptéis ni dejéis de aceptar nada de lo que aquí se vaya a decir. Por favor, no me creáis en absoluto. Esto es una cosa que tenéis que verificar vosotros para que tenga fuerza en vosotros. Pero abrir una ventana hipotética en la mente que diga, si lo que este hombre dice pudiera ser verdad, ¿verdad? ¿Qué me pasaría a mí, ¿no? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Cómo vería las cosas de forma diferente? Y si eso es así, pues luego os queda un trabajo que es más sencillo, que es verificar que sea verdad, ¿no? Vamos a ver. El nuevo paradigma de la realidad, un poco lo que ha cambiado, es que nos está demostrando la existencia de la realidad espiritual, ¿vale? Y cuando pronuncio la palabra espiritual no lo estoy haciendo con connotaciones religiosas, ¿no? Porque una de las cosas que vamos a tener que hacer ahora es hasta inventar un nuevo lenguaje, porque nosotros teníamos un lenguaje que funcionaba muy bien con el paradigma antiguo, materialista, ¿no? Si yo pronuncio la palabra mesa, todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Podrá tener 3 patas o 4, podrá tener, no sé, ser más grande o más pequeña, pero todos sabemos lo que es una mesa. Pero si pronuncio la palabra alma, estoy seguro que vamos a tener 300 definiciones diferentes en esta sala de lo que cada uno piensa que es el alma, ¿no? Por lo tanto, creo que este nuevo contexto de la realidad, un paradigma es como el color de las gafas que usamos para ver el mundo, ¿no? Y este nuevo contexto de la realidad creo que nos va a obligar incluso a inventar de alguna manera un cierto nuevo lenguaje para poder entendernos bien y explicarlo bien. Pero vamos a ver. Toda la revolución empezó
porque los investigadores de la física cuántica se dieron cuenta de que el electrón no es una bolita, ¿vale?, sino que es una onda de probabilidad que solo se colapsa en una bolita cuando alguien lo manda a colapsarse de alguna manera, ¿no? Entonces, a ese problema los investigadores le llamaron el enigma cuántico, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer que exista la realidad material? ¿De dónde sale un electrón y se colapsa aquí o allá para formar una cosa u otra, ¿no? Y ha habido muchas interpretaciones de cómo eso podría ocurrir. La primera fue la interpretación de Copenhagen, donde fundamentalmente se consideraba que ese colapso del electrón se hacía al azar, ¿verdad? A eso ya contestó Einstein: no, Dios no juega los dados, ¿verdad? Y las matemáticas tampoco funcionaban bien del todo, con lo cual es una interpretación que se ha ido abandonando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Después vino una interpretación del famoso científico Niels Bohr, que dijo que ese colapso del electrón se hacía por variables ocultas. Luego vinieron dos premios Nobel de la física, como Wheeler y Everett, que dijeron que como el electrón tiene infinitas maneras de colapsarse en un sitio y otro, pues que si se colapsaba en este universo de una forma, entonces inmediatamente tenían que abrirse universos paralelos para que pudiera colapsarse de todas las formas posibles, ¿no? Curiosamente, las matemáticas funcionaban con esa interpretación y al día de hoy hay muchos científicos que sostienen que eso es lo que ocurre, ¿no? Pero por último, se ofreció una interpretación diferente, que es un poco la que nosotros defendemos como posible, y es el colapso del electrón por la consciencia. Es decir, la consciencia crea la realidad. De ahí los títulos de estos libros que os he mencionado antes, y de ahí que la consciencia se haya convertido, ¿verdad?, en la disciplina más importante de la investigación científica hoy. Claro, me podréis preguntar, si unos científicos piensan que la solución está en los universos paralelos, otros piensan que la consciencia crea la realidad, ¿cómo eliges entre una y otra? ¿Por qué tú dices que tú crees que es la consciencia la que crea la realidad cuando las matemáticas funcionan en las dos teorías, ¿no? Bueno, pues mira, si a mí la física me dice que una cosa puede ser A o puede ser B, entonces ya tengo que abandonar la física para ver si es A o B, ¿verdad? Y entonces, ¿qué otras posibilidades tenemos de ver si es A o B? Pues mira, hace muchos años, unos grandes filósofos en Occidente y en Oriente, por ejemplo, en Occidente San Buenaventura y en Oriente Nagarjuna, por poner algunos ejemplos, nos han dicho siempre que el ser humano tiene tres ojos, ¿no?, para investigar el conocimiento. Tenemos el ojo de la carne, que es el ojo de la ciencia, el ojo de la medición, ¿verdad? Tenemos el ojo de la mente, que es donde podemos encontrar cosas como la filosofía, las matemáticas o la teología o la literatura. Y tenemos el ojo de la contemplación, ¿verdad?, que es el que han usado los místicos a lo largo de la historia de la humanidad, pues para intuir también la realidad. Resulta que ni los ojos de la mente ni los ojos de la mística o de la contemplación nos han hablado nunca de universos paralelos. ¿Me explico? Y sin embargo, los ojos de la contemplación, si leéis en profundidad a todos los místicos, tanto en Oriente como en Occidente, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre han estado de acuerdo en que es el mundo sutil el que crea el mundo físico, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me da confianza el saber que por primera vez en la historia de la humanidad la ciencia está diciendo una cosa que coincide, ¿verdad?, con lo que han dicho a lo largo de la historia todos los místicos y todos los grandes pensadores. Con lo cual tenemos los tres ojos de alguna manera funcionando en darnos una solución. Por eso y por experiencia personal, de la que luego hablaremos, creo que la solución al enigma cuántico más probable es que es la consciencia, ¿verdad?, la que hace el colapso del electrón y por lo tanto crea la realidad. Fijaros que además de eso, los científicos nos están diciendo que el multiverso es multidimensional. O sea que esta tercera dimensión en la que nosotros estamos no es la única dimensión del universo, que hay muchas más. Y cada dimensión es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido, ¿verdad? Y por eso no los podemos ni ver, ni tocar, ni percibir por los sentidos, lo cual no quiere decir que no existan, ¿verdad? Todos sabemos que existen los pensamientos porque sufrimos sus efectos.
pero nadie ha podido pesar, medir, contar o agarrar un pensamiento, mucho menos olerlo o saber de qué color es, ¿no? Entonces, la teoría de las cuerdas, que es la teoría que está intentando integrar la física cuántica con la física clásica, afirma que necesitamos al menos 11 dimensiones en el universo, y en mi opinión son bastante más de 11, probablemente hasta 40, ¿no? Y otra cosa que nos está diciendo la física moderna es que todo lo que existe en el mundo material, el universo entero, vamos, está hecho de dos componentes básicamente: energía más información. Esta mesa es energía más información. Si esta mesa no tuviera información, tendería a desintegrarse, ¿verdad? A desorganizarse. Eso es la segunda ley de la termodinámica, el principio de la entropía. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que el 90% del peso del universo no es físico. Vivimos en un universo psicofísico, ¿vale? Todas las estrellas, planetas, cuásares, o sea, toda la materia que veis en el universo solo es el 10% del peso del universo. Mi pregunta es cuánto pensamiento y conciencia debe haber por ahí, porque cuántos pensamientos tengo que juntar yo para que pesen más que esta botella, ¿vale? Luego, esa idea que teníamos de que vivíamos en un universo físico hay que de alguna manera abandonarla porque no coincide con la realidad, ¿verdad? Entonces, el otro tema importante a destacar aquí de la nueva idea, ¿verdad?, del paradigma científico es este. Nosotros habíamos pensado siempre en una causación ascendente. Por ejemplo, la mayor parte de los médicos o de los investigadores pensaban que el cerebro de alguna manera creaba consciencia. No se sabe cómo, una serie de conexiones eléctricas, neuronales, podrían crear consciencia. Evidentemente nunca ha podido demostrarse que eso sea así, ni siquiera explicarse el mecanismo. Y el nuevo paradigma de la realidad lo que nos está diciendo es que la causación es descendente, no ascendente. O sea, el cerebro no crea la mente como hemos pensado hasta ahora. Más bien, la consciencia crea la mente y la mente crea el cerebro para poder expresarse. La causación siempre va de las dimensiones de más alta vibración a las más bajas, ¿verdad? Eso tiene un montón de implicaciones para nosotros, como ahora veremos, pero por ejemplo una inmediatamente fácil de explicar es: muchos psiquiatras y psicólogos están ahora planteando, por ejemplo, qué ocurre cuando una persona está deprimida, ¿no? Siempre habíamos pensado, bueno, pues se fastidia la química del cerebro de alguna manera y eso empieza a producir pensamientos circulares, obsesivos, etcétera, ¿no? Pero ahora están dando cuenta que es al revés, que es cuando tú dejas que aniden en tu mente pensamientos negativos, circulares durante mucho tiempo, esos pensamientos te afectan a la química del cerebro. Lo cual no quiere decir que cuando la química esté afectada no deba ser tratada para sanarse. Pero sí quiere decir que si una persona deprimida pudiéramos por un embudo sacarle todos los pensamientos negativos que tiene y meterles por ese embudo, por ejemplo, los pensamientos de Gandhi o Teresa de Calcuta, esa depresión se curaría en minutos, porque la fuerza del contagio energético es mucho mayor y mucho más rápida que la química, ¿verdad? Entonces, por primera vez nos damos cuenta de que los pensamientos son cosas como esta mesa, pero son cosas que, a diferencia de esta mesa, afectan a otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, los pensamientos pueden cambiar perfectamente la materia, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, la última cosa que voy a decir, también en línea con lo que había dicho el profesor Blasco, es que, claro, Galileo pensaba que el sistema solar era prácticamente la totalidad del universo, ¿no? Pero ahora sabemos que en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, hay 200.000 millones de estrellas, calculan los astrónomos. Cada estrella tiene varios planetas alrededor. Se calcula que solo en la Vía Láctea hay 1 trillón de planetas como la Tierra. Y además han descubierto 200.000 millones de galaxias. Y además están diciendo los científicos que vivimos en un multiverso, ¿no?, en una infinidad de número de universos. Con lo cual, la mente no puede realmente, al menos la mía, darnos cuenta de qué es todo eso, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que empezar a pensar sobre las cosas de manera diferente, ¿verdad? Hasta ahora,
he intentado explicar que hay un nuevo paradigma de la realidad, en mi opinión, que está siendo derivado, ¿no?, de la física y de otras muchas disciplinas del saber, que además están diciendo que el universo es uno, que está integrado, que tiene inteligencia y propósito, y que no se puede seguir estudiando de forma fragmentada como habíamos hecho hasta ahora, porque la realidad no es fragmentada, ¿no? En fin, hasta ahora esa es la visión nueva de la ciencia sobre la realidad cosmológica y la realidad de la tercera dimensión. Pero dicho eso, también están cambiando la idea, y esto es lo que creo que ya va a empezar a ser más interesante para nosotros, y disculpar que sé que los primeros minutos de la ponencia son un poco más aburridos porque tengo que poner el marco, ¿no?, en el que está pasando todo esto, pero ahora creo que se va a poner más interesante, ¿no? ¿En qué afecta todo esto al ser humano? Nos podemos preguntar, ¿no? Bueno, pues mira, de la misma manera que se han dado cuenta de que el universo es un lugar multidimensional, ¿verdad?, se han dado cuenta que el ser humano también es multidimensional. Y lo que están planteando hoy es que el ser humano no tiene un solo cuerpo, como hemos pensado toda la vida, sino que tenemos 4 cuerpos, ¿verdad? Tenemos el cuerpo físico, que todos podemos tocar, ¿verdad?, y ver. Luego tenemos un cuerpo emocional, que es donde sentimos las emociones. El cerebro no experimenta las emociones, lo experimenta el cuerpo emocional, lo compartimos con los animales. La segunda capa del cerebro, el mesencéfalo, lo que hace es regular esas emociones para que no tengamos varias a la vez, ¿verdad? Pero se experimenta en ese cuerpo emocional o cuerpo vital. Hasta ahí, por ejemplo, lo compartimos con un animal avanzado, como por ejemplo un perro que tiene cuerpo físico y tiene cuerpo emocional. Mi perro se pone contento cuando llego a casa. Si tuviera un cocodrilo de mascota, el cocodrilo no se pondría contento cuando llego a casa, porque no tiene cuerpo emocional, ¿verdad? Ahora bien, el ser humano, además del cuerpo físico y el cuerpo emocional, como todos sabemos, tiene un cuerpo mental, ¿vale?, que es donde tenemos la capacidad de razonar, del razonamiento abstracto, y eso ya sí que nos distingue de todos los animales. Pero lo que está quedando más claro cada vez en el mundo de la ciencia y de la física es que tenemos un cuarto cuerpo, y ese cuarto cuerpo lo llamamos el cuerpo espiritual. Históricamente se ha llamado el alma, ¿verdad? Y cada cuerpo tiene una mayor frecuencia vibratoria. Por eso los 3 últimos no los podemos ver ni tocar, porque vibran tan rápido la energía que no la podemos percibir por los sentidos, como decía Einstein antes. Pero el que no la podamos percibir por los sentidos no quiere decir que no existan, quiere decir que no los podemos percibir por los sentidos, ¿ok? Fijaros que ya hay libros escritos en Estados Unidos por científicos, no por personas dedicadas a la filosofía, ni a la religión, ni a la espiritualidad, sino por científicos que se titulan La física del alma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya está siendo investigado por la ciencia, como digo, y es importante que el ser humano comprenda esta situación. ¿Por qué? Porque fijaros, si hace un tiempo, ¿no?, yo hubiera... Es que prefiero estar con el micrófono porque si no, no me vais a oír, pero bueno. Si yo hace 20 años le pregunta a alguien a mí, Gonzalo, ¿tú qué crees que es un ser humano? Yo hubiera contestado algo así como lo siguiente. Un ser humano es un animal, o sea, un cuerpo físico, que tiene capacidad de razonar. Y si yo hubiera tenido hace 20 años, que la tenía, fe religiosa, pues hubiera dicho, y además tiene un alma. Fijaros que incluso la filosofía cristiana y oriental decía, el ser humano es un complejo, o sea, está hecho, las partes constitutivas son cuerpo, mente y alma. Pero fíjate, decir eso con la información que tenemos hoy no basta, porque al decir cuerpo, mente y alma parece que estamos poniendo las 3 cosas al mismo nivel, ¿no? Pues como si fuera un compuesto de 3 partes. Pero sin embargo tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo es más fundamental que la mente, pero es menos significativo. Es más fundamental porque si yo me tiro de un 4º piso y mato el cuerpo, mato también la mente. Luego la mente sin cuerpo no puede existir. Pero la mente es más significativa evolutivamente que el cuerpo porque la mente no la compartimos con los animales y el cuerpo sí. ¿Ves? Esa es la diferencia entre fundamental y significativo. El alma es más significativa que la mente. Y la nueva definición del ser humano, y esto es lo importante que tenemos que reflexionar, es que lo que están diciendo los investigadores es que es lo mismo que han dicho todos los místicos a lo largo de la historia de la humanidad, que el ser humano es un alma en evolución. ¿Okay?
El cuerpo físico lo vamos a tener durante 80 años, si tenemos suerte, quizá 90 o más, o a lo mejor podemos tener un accidente a los 20 o de niños, pero el cuerpo físico va a durar lo que dura, que es poco, ¿vale? Y la personalidad, la mente, también va a durar poco. Cuando se muere el cuerpo físico, se muere la mente y la personalidad, pero el alma va a continuar, ¿ok? Fijaros que hemos dicho que todo el universo está compuesto de dos componentes básicos, que son energía más información. Y entonces me podríais preguntar, oye, Gonzalo, ¿y cómo funciona la información en el ser humano? ¿Vale? A lo que yo os diría, pues mira, los investigadores están diciendo lo siguiente, están diciendo que tenemos 3 archivos de información, los seres humanos. Hay un archivo de información que va ligado al cuerpo físico, y ese archivo lo conocemos de sobra, se llama el archivo genético, es el que determina que en una vida somos hombre o mujer, o rubios o morenos, o altos o bajos, ¿bien? Y luego tenemos un segundo archivo de información que se llama el archivo de carácter y personalidad, que va ligado al cuerpo emocional y al cuerpo mental. Hasta ahí no hay ninguna novedad, todos los psicólogos han sabido esto, y esos 2 archivos tienen 2 características básicas. La primera es que son corruptibles. Yo, por ejemplo, si me bebo 5 botellas de whisky todos los días, puedo cargarme mi archivo genético. Y la segunda característica de estos archivos es que se disuelven con la muerte física. Cuando pasamos por la muerte física, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental o de personalidad se diluye y nunca más existe en el universo. Pero tenemos un tercer archivo de información que va ligado al alma. Y los investigadores lo llaman el archivo de consciencia, ¿verdad? Y ese archivo de consciencia tiene 2 características diferentes a los 2 primeros archivos. La primera es que no se disuelve con la muerte física, continúa ligado al alma en la progresión del alma posterior. Y la segunda característica de este archivo es que no puede grabar nada que no sea verdad, no es corruptible, no nos lo podemos cargar aunque queramos. Trae como una garantía del universo que solo puede grabar las comprensiones de la verdad y por lo tanto eso hace que la evolución del alma sea siempre ascendente. ¿Ok? Entonces, los 3 cuerpos de más baja vibración, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, es lo que los psicólogos le llaman el ego, ¿vale? Y todo trabajo de crecimiento personal o de crecimiento espiritual es un trabajo de empezar a trascender ese ego, ¿verdad? Para poder aprender a vivir desde el alma, ¿ok? Eso es lo que nos cambia la vida. La mayor parte de la humanidad vive desde el ego, como todos sabemos. Solo a lo largo de la historia de la humanidad un porcentaje muy pequeño de personas han conseguido vivir desde el alma. Y a esas personas les hemos llamado místicos, ¿verdad? Porque tenían un cambio de percepción. No vivían desde el mismo sitio, ni con las mismas intenciones, ni con la misma percepción que vivíamos los demás, ¿verdad? Y precisamente porque sabemos que somos un alma, ¿verdad?, pues tenemos que aprender a identificarnos con ese alma y a vivir desde ahí. Para eso tenemos que aprender a trascender el ego y sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades del ego? Pues mira, básicamente 2, como todos sabemos. Esa necesidad que todos tenemos de control, que todo lo que esté fuera de nosotros esté como a nosotros nos gusta, que la cuenta bancaria esté llena, que el niño no suspenda en el colegio, que la pareja no me ponga los cuernos, que la empresa vaya bien, en fin, controlarlo de fuera, ¿vale? Y la segunda necesidad que tiene el ego es la que tenemos todos de ser queridos, aceptados, respetados, admirados por los demás. Y esas 2 necesidades condicionan toda nuestra vida, ¿verdad? La trascendencia del ego es el soltar esas 2 necesidades para poder empezar a vivir libremente desde el alma, ¿cierto? Ok. Entonces fijaros que hasta aquí llega la ciencia, y la ciencia ya no va a decir nada más. La ciencia dice que es multidimensional el universo, que es multidimensional el ser humano, que tenemos cuerpo, mente y alma, y ahora hay que darle sentido a todo esto, ¿no? Y bueno, como dijo Wheeler, premio Nobel de la física, dice, ya no hay nada en la física que pueda explicar la física, y tenemos que llegar a la metafísica, porque ahora ya estamos hablando de la consciencia, ¿no? Entonces, aunque puede haber muchas interpretaciones que la gente pueda tener al respecto de esta problemática, yo me gustaría ofreceros una interpretación posible que
me parece que es muy coherente, que la mayor parte de los, como digo, los pensadores y los investigadores hoy en día están adoptando, y que de ser cierta, pues nos va a cambiar la vida a todos, como ahora veremos, ¿no? Fijaros que hemos dicho que el alma, o sea, que el ser humano es un alma en evolución. Entonces, vosotros sabéis que todas las religiones, todas las filosofías y ahora la ciencia están intentando dar respuesta a la pregunta ¿y qué pasa con el alma después de la muerte? ¿Verdad? ¿Cómo sigue ese alma evolucionando después de la muerte física? Como sabéis, hay algunas religiones orientales que siempre han hablado de la reencarnación, y sin embargo tenemos las religiones o filosofías occidentales que siempre han hablado de un alma, un cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo las religiones occidentales han pensado que después de la muerte física el alma sigue evolucionando en otro lugar, y a ese otro lugar le han llamado purgatorio, ¿vale? Pero resulta que incluso en las religiones occidentales los últimos dos pontífices han dicho que el purgatorio no es un lugar geográfico, sino que son estados de consciencia, ¿verdad? Entonces, a través de las investigaciones que se han hecho con las experiencias próximas a la muerte y a través de lo que sabemos de las regresiones en psiquiatría, parece ser que lo que están diciendo los investigadores es que, aunque todas las filosofías hasta ahora habían tenido parte de verdad, ninguna había acertado del todo, ¿verdad? Porque las orientales hablaban de reencarnación, las occidentales hablaban de progreso o purificación sucesiva del alma en un lugar que se llamaba el purgatorio, ¿verdad? Lo que están diciendo ahora los científicos es que aparentemente todos tienen razón en parte, pero lo que ocurre es algo que llamamos la experiencia sucesiva del alma. No es reencarnación porque no se reencarna la persona, ¿verdad? Nunca más va a haber un Gonzalo en el universo, porque mi archivo genético, del que antes hablamos, y mi archivo de carácter y personalidad se van a disolver y nunca va a haber más un Gonzalo. Pero mi alma, cuando yo muera físicamente, va a seguir progresando en niveles de conciencia, en purificación, llamarlo como queráis. Y la pregunta es si eso cómo ocurre, ¿verdad? Las religiones occidentales han tenido razón en eso y dicen que ocurre en el purgatorio, pero ahora nos dicen que el purgatorio no es un lugar geográfico. Entonces, lo que parece ser que ocurre es que el alma, todos nosotros, después de la muerte física, va a su casa, ¿verdad? Fíjate, Benedicto XVI hace 4 días dijo una cosa muy importante, dijo, me estoy preparando para volver a casa. No dijo para ir a casa, dijo para volver a casa, porque de ahí hemos venido y ahí volvemos. ¿Me explico? Entonces, aparentemente lo que ocurre es que el alma tiene su lugar de existencia en el universo, que están especulando que es la 10ª dimensión, porque es donde empiezan las dimensiones de la conciencia y terminan las dimensiones mentales, y de vez en cuando el alma viene a los mundos físicos a hacer unos cursos de crecimiento, de aprendizaje, ¿ok? Y entonces, la visión, ¿verdad?, que está surgiendo es que los planetas físicos, de los que hay trillones en el universo, son escuelas de almas, ¿ok? Aquí vienen las almas a encarnarse en cuerpos físicos, con carácter, con personalidad, para ir subiendo de nivel de consciencia, ¿ok? Y entonces, si estos planetas físicos son escuelas de almas, la pregunta que me podéis hacer es, oye, Gonzalo, ¿y cuáles son las asignaturas que el alma tiene que aprender? Porque si yo, por ejemplo, estudio la carrera de económicas, el profesor Blasco me dirá, tú tienes que aprender macroeconomía, microeconomía, en fin, todas las asignaturas de la carrera de económicas para poder graduarme. Entonces, ¿cuáles son las asignaturas del alma? Y dicen los expertos que las asignaturas del alma son los niveles de consciencia, ¿vale? Y entonces, ¿qué es un nivel de consciencia? Un nivel de consciencia es como un campo atractor, como un campo energético, casi, que determina toda nuestra vida y que nos pone los límites por arriba y por abajo. Hombre, todos sabemos que hay mucha diferencia, ¿no?, entre personas como Al Capone o Pablo Escobar y personas como Teresa de Calcuta o Gandhi, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde viene esa diferencia, ¿no? Y, claro, esa diferencia viene del aprendizaje del alma, porque daros cuenta que hasta ahora nosotros habíamos fusionado dos cosas que si no se diferencian no se pueden integrar. Por ejemplo, todas las facultades de la mente, perdón, del alma se la habíamos dado a la mente. Como el alma no tenía una existencia real para nosotros, a no ser que tuviéramos una gran fe religiosa,
la ciencia ni lo había estudiado. Y entonces todas las facultades que tiene el alma se las habíamos dado a la mente porque era el único sitio donde se la podíamos dar, ¿vale? Habíamos fusionado alma y mente. Pero ahora sabemos que el alma tiene 3 facultades que no tiene la mente, ¿vale? La primera es la capacidad de ver esencia. La mente solo ve apariencia, por apariencia muy sofisticada si quieres, pero apariencia. La intuición, la capacidad contemplativa, son 2 cosas que están en el alma y no en la mente. La mente es más bien como un ordenador, donde tenemos un hardware, que es el cerebro, y tenemos un software, que son los programas de pensamiento que captamos o que utilizamos, ¿verdad? Que dependen a su vez de nuestro nivel de conciencia, como ahora veremos. No es lo mismo lo que va pensando en el coche Teresa de Calcuta que Pablo Escobar, para nada, ¿vale? Entonces, la capacidad de esencia está en el alma, la capacidad de libertad está en el alma, ¿ok? Y la capacidad de intención está en el alma y no en la mente. La gran diferencia entre Teresa de Calcuta y Al Capone no es tanto la mente, es la intención, qué quieren hacer en la vida y por qué, ¿no? Entonces, otra cosa que habíamos fusionado y que no nos dejaba gestionarnos bien es que habíamos fusionado las emociones con los sentimientos. Entonces, incluso si le pregunto a psicólogos preparados y tal, ¿me puedes explicar qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? Poca gente puede explicarlo, pero claro, si no lo comprendemos no podemos sanarlo, ¿verdad? Porque no sabemos a dónde dirigirnos. Entonces, fijaros, las emociones tienen que ver con el cuerpo instintivo y las compartimos con los animales, se originan en el cuerpo instintivo. Por lo tanto, con las emociones solo podemos hacer 3 cosas, que es suprimirlas, reprimirlas, pero entonces sabemos que somatizan. Como eso pasaba, los psicólogos empezaron a decir, bueno, pues entonces exprésalas. Pero claro, si las expresamos nos cargamos las relaciones. Por lo tanto, la tercera cosa que se puede hacer con las emociones, y que es lo que más conviene hacer, creo yo, es ni reprimirlas ni expresarlas, sino soltarlas, ¿ok? Sin embargo, los sentimientos no tienen nada que ver con las emociones. O sea, los sentimientos son un producto del campo mental. Por eso se llaman sentimentales. O sea, mi perro tiene emociones, pero no tiene sentimientos. No los puede tener porque no razona. ¿Okay? Los sentimientos son producto de nuestro pensamiento. Os pongo un ejemplo tonto. Algunos de vosotros habéis venido a este congreso porque os creíais que os podía interesar la temática y seguro que habéis hecho un esfuerzo en venir, habéis dejado hacer cosas el sábado que podíais hacer, y etcétera. Pero imagínate que venís aquí y aquí no hay nadie, no están los ponentes, no hay nadie, ¿vale? Oye, vais a pensar, estos son unos irresponsables, han citado unas personas en Granada, han montado un congreso, aquí no aparece nadie. Si pensáis de esa manera, ¿cómo os vais a sentir? Mal, ¿no? Ahora bien, ante el mismo hecho, que es que aquí no hay nadie, ¿verdad? Podéis venir y pensar de otra manera si queréis. Podéis pensar, hombre, pues más o menos son gente seria. Mira, aquí está el decano, el profesor, el catedrático, el ministro de Cultura, yo mismo que no soy tan serio, etcétera, quien sea, ¿no? Y si no están, pues algo habrá pasado de fuerza mayor. Lo mismo venían en un coche o en un avión y ante un accidente, lo que sea. Si pensáis de la segunda manera, os vais a sentir mejor que si pensáis de la primera. Pero el hecho es el mismo, el hecho no ha variado, es que no estamos, ¿vale? Con lo cual vemos rápidamente cómo nuestros sentimientos dependen de nuestra manera de pensar. Y si queremos sanar los sentimientos, tenemos que aprender a pensar diferente, ¿verdad?, sobre los eventos, personas o situaciones que nos provocan esos sentimientos, ¿ok? Por lo tanto, podemos sanar nuestros sentimientos con nuestro pensamiento, pero las emociones, como son del cuerpo instintivo, hay que sanarlas de otra manera, que es fundamentalmente soltándolas, ¿vale? Bien. Entonces, habíamos dicho que las asignaturas que el alma tiene que aprobar aquí, ¿no?, en el Colegio de la Tierra, son los niveles de conciencia. Y por explicarlo de una manera muy básica, ¿no?, los niveles de conciencia, esto es 1 metro. Pero también son 100 centímetros y también son 1000 milímetros. Por lo tanto, yo puedo dar una explicación mucho más sutil, ¿no?, de cada centímetro, o puedo ir de metro en metro. Vamos a mirar los niveles de conciencia de metro en metro un momento, ¿vale? Dicen los expertos que en la Tierra conviven 3 niveles de conciencia siempre. Es como está hecho el colegio. De la misma manera que un colegio normal de la Tierra hay niños de párvulos, de bachillerato medio, ¿no?, y de COU, que conviven todos en un edificio, aunque cada uno está aprendiendo cosas diferentes, ¿verdad? Porque claro, si le enseño álgebra a un niño de párvulos, frustro al niño y me frustro yo.
tengo que esperar a que sea un poquito mayor para que pueda aprender álgebra, ¿no? Entonces, con los niveles de conciencia pasa lo mismo. Y en la Tierra dicen los expertos que serán 3 niveles de conciencia. El nivel 1 ya no se da. Se dio hace años, pero ya no se da. Era el nivel donde los bárbaros entraban en los poblados y mataban a los niños, se comían a la gente. O sea, no había la más mínima sensibilidad por el sentimiento de otro, ¿no? Y eso ya no se da en la Tierra. Dicen que el nivel más bajo que se dará es el nivel 2. Y el nivel 2 tiene 3 características básicas. Los gobiernos son dictaduras, no genera tecnología, la compran y la usan, pero no la generan, y los conflictos se resuelven por la violencia física. ¿Okay? Al Capone, por ejemplo, o Pablo Escobar, si tiene un problema contigo, no te pone una demanda judicial, como todos hemos visto, te manda a matar. ¿Okay? Entonces, en el nivel 2 está el 25% de la población. Y son los que crean todos los líos, los follones en la sociedad. Cada vez que ponemos las noticias, pues hay 10 minutos dedicados a esa franja de conciencia porque alguien ha matado a alguien, o ha robado no sé qué, o ha habido violencia doméstica, o terrorismo, o lo que sea. ¿Quiénes son los del nivel 2? Los que usan la violencia física en la vida, terroristas, traficantes de drogas, yo qué sé, criminales violentos, etcétera, ¿no? El 70% de la humanidad está en lo que se llama el nivel 3. O sea, si se viera la Tierra desde el espacio, podríamos decir, este es un colegio de almas de nivel 3, porque lo que más se da en la Tierra es el nivel 3. ¿Qué 3 características tiene el nivel 3 que no tiene el nivel 2? Bueno, los sistemas de gobierno son democráticos, ¿vale? No es lo mismo ir, por ejemplo, a Londres o a Estados Unidos o a España, ¿no?, que ir a los países que están gobernados todavía hoy por dictaduras. Sí se genera mucha tecnología en el nivel 3, o sea, no es lo mismo ir a Londres que a Sudán, ¿verdad?, porque vamos a ver edificios de todo. Y la resolución de los conflictos en el nivel 3 se hace por la violencia verbal y mental, pero no por la física. O sea, en el Parlamento español, pues a lo mejor Rajoy y Pablo Iglesias se insultan, se descalifican, se lo que sea, pero no se pegan. Ya vuelven a casa con su físico intacto, cosa que no pasa en otros parlamentos que hemos visto por televisión, donde se lían a puñetazos y se tiran sillas y lo que sea, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia, la existencia de los niveles de conciencia puede ser, en mi opinión, uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. Porque, como decía el profesor Blasco, los niveles de conciencia nos permiten comprender las causas primarias de todos los problemas humanos. Tenemos aquí a 2 especialistas en economía que, si yo les preguntara por qué hemos tenido una crisis tan importante en España en los últimos 8 años económica, ¿no?, seguramente me darían todas las razones válidas por las que la hemos tenido y todas las conocemos, ¿no? ¿Ha habido exceso de deuda? Sí. ¿Ha habido corrupción? También. ¿Ha habido falta de inversión productiva a largo plazo y mucha especulación? Por supuesto. ¿Ha habido mucho paro? Claro. Pero todo eso son subcausas. La verdadera causa de la crisis económica es el nivel de conciencia de los españoles. Dicho de otra manera, si todos los ciudadanos de España fueran como Teresa de Calcuta o como Al Capone, como Teresa de Calcuta o como Gandhi, como Gandhi, sí. Claro, evidentemente no hubiera habido corrupción, evidentemente no hubiera habido exceso de deuda, seguramente no hubiera habido paro, ¿ves? Luego, si no comprendemos las causas primarias, ¿no?, de todos los problemas del ser humano, va a ser difícil que les pongamos solución, porque vamos a ir poniendo parches en las subcausas. Pero la única solución a todos los problemas humanos es elevar el nivel de conciencia, como ahora veremos. El nivel donde se produce el gran salto cuántico es en el nivel 4, donde el nivel 4 tiene 3 características que no tienen el nivel 2 y el 3. Los sistemas de gobierno son de consenso, porque claro, la sabiduría se reconoce en el nivel 4, no hay que votarla, ¿vale? ¿Cómo vamos a votar la sabiduría? 2, se generaría mucha tecnología si fuera la intención, lo que pasa es que la gente que está en el nivel 4 está más interesada en el servicio. Y ya no existen conflictos que resolver, ni por la violencia física, ni por la verbal, ni por la mental. ¿Qué conflicto puede tener Teresa de Calcuta con Gandhi? Y si lo tuvieran, ¿cómo lo resolverían? También tenemos que darnos cuenta que hay una enorme diferencia
entre el tercero bajo y el tercero alto, por ejemplo, ¿no? Y que puede llevar muchas vidas, ¿no? Transcurrir solamente ese nivel. La gran diferencia entre el 4 y el 2 y el 3 es la intención predominante. En el nivel 2 y en el nivel 3, la intención predominante sigue siendo obtener. ¿Y obtener qué? Pues lo que todos sabemos: dinero, poder, sexo, relaciones, juguetes, casas bonitas, lo que sea. Obtener. Y en el nivel 4, como ya estás lleno, no crees que tienes que llenarte de cosas de fuera y por lo tanto la intención predominante es servir, no obtener. ¿Ok? Ya en el tercero alto empieza a haber una mezcla de intención entre el obtener y el servir. Por ejemplo, es el mundo pues, de los empresarios o profesionales de distintas profesiones que con el dinero que les sobra o con el tiempo que les sobra, pues empiezan a ayudar a los demás. Pero todavía no es su actividad básica, ¿no? Su actividad básica sigue siendo productiva, sigue siendo obtener, pero ya empieza a despertarse una intención de servir. Intención que se convierte en predominante en el cuarto nivel. Para explicar esto un poquito más concreto todavía, vamos a poner dos ejemplos que me gusta poner porque son cosas que afectan la vida de todas las personas. ¿Cómo se viven estas cosas según estos distintos niveles de consciencia? Por ejemplo, el trabajo y el sexo. ¿Ok? El trabajo, en el nivel 2, está siempre ligado a la violencia física. Y ahí no hay acuerdos posibles, no hay nada, simplemente yo quiero esta esquina de la droga, tú también la quieres, pues la ley del más fuerte. Te voy a matar por esto o te voy a matar a mí. El trabajo siempre está ligado a la violencia física, gente que va armada, que tiene guardaespaldas, en fin. El tercero bajo es el nivel de consciencia, por ejemplo, de los políticos o empresarios, por ejemplo, corruptos, ¿vale? Que ya no matan a nadie ni llevan pistola, pero que hacen todo lo que pueden para salir ellos hacia adelante con un solo criterio: que no me pillen. Si no me pillan, todo vale. ¿Ok? En el tercero alto, las personas quieren, claro, salir hacia adelante ellas y tal, pero ya tienen un criterio ético ellos propio y ya no hacen cosas que no deben hacer, les pillen o no les pillen. ¿Vale? En el cuarto bajo, el trabajo ya no se hace trabajo por dinero, ¿vale? Ni por puesto, ni por función, ni por títulos, ni por tarjeta de visita. Se hace trabajo para servir. Y todo lo demás es una consecuencia del servicio, pero no es lo que se busca. ¿Vale? Por ejemplo, el sexo. El nivel 2 es el nivel de las violaciones, la pederastia, y si no es violencia en el sexo, es violencia alrededor del sexo, y hablamos de violencia doméstica, etc., ¿no? En el tercero bajo es el sexo se vive de una manera genital, es el mundo de la prostitución, de las múltiples parejas, del aquí te pillo, aquí te mato, lo que sea. El tercero alto es el mundo, por ejemplo, del matrimonio cristiano, de la pareja estable, donde además de sexo se buscan otras cosas, ¿no? Como es crecer juntos, crear una familia, ayudarse mutuamente, etc. En el cuarto bajo, pero en el tercero alto, el sexo todavía es necesario. Y si no se practica, se echa en falta. Porque, aunque hay gente que quizá no sepa esto, pero el sexo es un gran recuperador de energía. En el tercer nivel todavía se pierde energía por conflicto interno. Fijaros que se pierde mucho más energía por conflicto interno que por correr un maratón. Si yo corro un maratón, bueno, allá a mi edad, pues acabaré derrengado, por supuesto. Pero descanso 2 días en la cama y me recupero. Como tenga un conflicto interno importante, todos sabemos que podemos tardar años en recuperarnos, ¿verdad? Hay más gasto de energía en el conflicto interno que en ninguna actividad física. Por lo tanto, en el tercero alto el sexo se siente todavía como algo necesario, ¿no? El cuarto bajo es el primer nivel en el que el sexo ya no es necesario, porque ya no hay pérdida de energía por el conflicto interno. Y por lo tanto es la primera vez que una persona está libre de practicar el sexo o no hacerlo. Si se practica, solo se practica en el ámbito de una relación mucho más espiritualmente conjuntada que un matrimonio normal, ¿verdad? En el cuarto alto ya nadie practica el sexo porque nadie en su sano juicio se baja de una experiencia mística para tener sexo, ¿no? Con lo cual, como veis, cualquier tema de nuestra vida, sea el trabajo, sean las relaciones humanas, sean las relaciones sexuales, sea todo, depende de nuestro nivel de consciencia. ¿Ok? Y el nivel de consciencia determina nuestras posibilidades por encima y por abajo. Por ejemplo, yo ya no puedo matar gente, no se me ocurre, o sea, no entra en mi cabeza coger una pistola y pegarle un tiro a nadie.
Pero por desgracia para mí, todavía no puedo hacer lo que haría Teresa de Calcuta, porque estoy seguro que si fuera ahí y estuviera así, me agotaría, no sé si me explico, ¿no? Bueno, puedo dar conferencias, puedo hacer otras cosas, pero, ¿ves? El nivel de conciencia nos limita nuestras posibilidades de actuación, de pensamiento, de intención, por arriba y por abajo. Y todo lo que tiene que hacer el alma cuando viene aquí a la Tierra a entrenarse, ¿verdad?, es intentar subir de nivel de conciencia lo más rápido posible. Nadie nos prohíbe, ¿verdad?, hacer 2 cursos en uno. Yo lo hice de joven. Recuerdo que estaba en el colegio, siempre lo cuento en las conferencias, y me aburría ya, ¿no? Además mi colegio era solo de chicos y en la universidad podía ir chicos y chicas y me apetecía más, podía conducir y yo quise ir a la universidad lo antes posible. Como tenía el mapa delante muy clarito, ¿no?, tenía que aprobar COU para ir a la universidad, pues me hice el esfuerzo en verano de hacer un curso en verano. Si no hubiera tenido el mapa delante claro, si yo no hubiera sabido que tengo que aprobar COU antes de llegar a la universidad, pues con toda seguridad ese verano no hubiera hecho ese esfuerzo, me hubiera ido a la playa con el resto de mis amigos, ¿no? Fíjate, los niveles de conciencia nos dan por primera vez en la historia de la humanidad, en mi opinión, un ejemplo muy claro, un mapa muy clarito, ¿no?, de cuáles son el progreso espiritual al que estamos llamados, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tenemos que ponernos a ello, porque prisa no hay, el universo nos va a dar todo el tiempo que queramos a cada uno, pero el precio que pagamos, como ahora veremos, por el crecimiento es el sufrimiento. Como nadie queremos sufrir, cuanto más rápido vayamos subiendo el nivel de conciencia, menos sufriremos, como ahora veremos también. Entonces, la siguiente, a ver, aquí. Esto ahí va, un momentito, esto tiende a pasarse automático, aquí. Esto ya es un cuadro de nivel de conciencia, ya no de metro en metro, sino un poquito más detallado. Es de otro autor, y aquí veis el nivel llamado a la izquierda, como lo llaman al nivel, a la derecha veis escala, ¿verdad? Escala significa la frecuencia vibratoria de la energía de ese nivel. Acordaros que al principio de la conferencia os había leído una frase de Einstein que decía que no existe la materia, que lo dijo Tesla también, lo han dicho muchos científicos, que todo lo que existe en el universo es energía informada. Y por lo tanto, así como la materia yo la puedo medir por el peso, la densidad o el tamaño, yo la energía solo la puedo medir por la frecuencia vibratoria, los ciclos, por famosos ciclos por segundo, ¿verdad? Entonces, la escala es los ciclos por segundo de la energía vibratoria de las personas a cada distinto nivel, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una persona como Teresa Calcuta o como Gandhi, en esa escala estarían entre 700 y 1000. Una persona como Pablo Escobar o Al Capone estaría pues entre 75, 100, 125, por ahí, ¿verdad? Y un 80% de la humanidad está por debajo de 200. 200 es la línea mínima de la integridad básica, ¿vale? O sea, un 80% de la humanidad se metería en el bolsillo un billete que se encuentra en el suelo sin preguntar de quién es, si está seguro de que no le ven. ¿Ok? Entonces, la integridad empieza de 200 hacia arriba y la iluminación empieza de 600 hacia arriba. ¿Ok? Por ejemplo, gente como Einstein o como los grandes científicos, los grandes pensadores, están en 400 y pico. Es gente que ya han dominado bien la mente, ¿verdad?, que viven su vida a través de la razón, pero que todavía no se han abierto al amor. ¿Ok? La gente que ya se abre al amor empieza a subir a los niveles de conciencia en verde, ¿verdad? Ahí puedes ver, pues hay mucha gente histórica en esos niveles, y la gente que ya se ha abierto al amor y además tiene una iluminación, por así decirlo, los que hemos siempre llamado místicos, esos están entre 700 y 100, porque también tenemos que comprender que el ser místico no es un evento, sino un proceso. Hay grados de misticismo, igual que hay grados de todo lo demás, y no es lo mismo un místico que otro, ¿verdad? Aunque ya ser místico, aunque sea de grado 1, es fabuloso. Pero hay de grado 2, de grado 3 y de grado 4, por decir algo, ¿no? Y puedo poneros ejemplos en concreto de personas históricas en cada uno de esos distintos grados del misticismo.
Ok, fíjate que la emoción predominante de cada nivel, ahí la veis, y veis también cómo se ve el mundo desde cada nivel, ¿ves? Por ejemplo, una persona de nivel 100, el nivel se llama miedo, ¿verdad? Su emoción predominante es ansiedad, porque claro, el miedo produce ansiedad, y su visión del mundo es que el mundo es un sitio aterrador. Mientras que un místico te diría que el mundo es perfecto, como ahora veremos. Perfecto para la evolución de las almas, no para lo que al ego le apetece, pero perfecto para su función. No sé si me explico. Pero claro, para poder ver eso, tienes que ser místico. Si no, no lo ves porque te quedas a nivel de ego y dices, joder, ¿cómo puede ser perfecto todo esto que está pasando? ¿Me explico, no? Bien. Os pongo una diapositiva rápida, no me quiero detener mucho, simplemente para que también veáis un poco cómo varía todo según los niveles de conciencia, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 200 el contenido de la mente es lineal. La mente solo piensa en términos de literal concreto. La mente es materialista. Se piensa en causa y efecto. Nuestra vida es mundana. Predomina el hemisferio izquierdo. En fin, no quiero daros más la lata porque se puede leer bien. Fíjate cómo empieza a cambiar absolutamente todo según cambia nuestro nivel de conciencia, ¿no? Estos gráficos están todos en el libro, o sea que está a vuestra disposición cuando queráis, ¿vale? Vamos a ver. Otra cosa importante es que han hecho estudios de cuál es la relación entre los niveles de conciencia y la felicidad. Y se han dado cuenta que la felicidad de cada persona depende fundamentalmente de su nivel de conciencia. No depende para nada de cómo es tu vida en el exterior, no depende si tienes más o menos dinero, recursos o éxitos, sino más bien depende de cómo interpretas la vida y te relacionas con la vida. Y eso depende del nivel de conciencia. Fijaros que en los niveles más altos la gente está feliz un 100% del tiempo. 96, 99, 100%, dependiendo de los niveles. Y en los niveles más bajos la gente no está feliz casi nunca. Y las personas del tercer nivel de conciencia, ¿verdad?, donde está el 70% de la humanidad, pues se mueven unos rangos de entre el 50, el 70, el 60, por ahí. Y eso lo sabemos todos. A veces somos felices cuando las cosas de fuera nos sonríen y quizá un poco menos felices cuando las cosas de fuera se complican, ¿vale? Fijaros que el nivel de conciencia, por determina hasta el funcionamiento del cerebro. En los niveles de conciencia bajos, el cerebro funciona como aparece en ese gráfico a la izquierda. Y en los niveles de conciencia altos, el cerebro funciona como aparece en ese gráfico a la derecha. O sea, en el primer gráfico tú ves que el estímulo va directo al tálamo, de ahí pasa al córtex y va directo a la amígdala. Por eso la gente es reactiva. Esto lo podemos comprobar. Estoy seguro que si salimos ahora mismo a la calle y a todos los coches que pasan le enseñamos el dedo, ¿cuántos creéis que nos van a reaccionar? Siempre que hago esta pregunta en todas las salas me suelen decir, caray Gonzalo, el 90% más o menos. Y tienen razón, si hacemos experimento verás que 9 de cada 10 te reaccionan, ¿no? Te dicen algo a cambio. Ahora, imaginaros que la que viene conduciendo el coche es Teresa de Calcuta o Gandhi. Y cuando pasa el coche le enseñamos el dedo. ¿Vosotros creéis que ellos nos van a reaccionar? Y todos dicen, no hombre, no, claro, ellos no. Y digo, ¡ay, si lo sabemos todos! Si esto no es nuevo, ¿no? Simplemente esto lo único que hace es ordenarnos un poco lo que ya sabíamos, ¿no? Con datos científicos más precisos. Eso es todo, ¿no? Bien, entonces, con esta, o sea, lo que tenemos que darnos cuenta con esto es lo siguiente, ¿no? Si yo os hago una pregunta que sería esta, si mañana os toca a cualquiera de vosotros 200 millones de euros a la lotería, ¿se lo vais a dejar manejar a un ignorante o vais a intentar buscar el mejor gestor posible que os ayude a invertir bien los recursos y tal? Y la gente siempre me contesta que Gonzalo, buscaremos el mejor gestor, por supuesto, no se lo vamos a dejar a un ignorante, ¿no? Y yo, claro. Y les digo, oye, ¿y si os ponéis enfermos un día? ¿Tenéis una enfermedad? ¿Vais a ir a que os diagnostique un ignorante o vais a buscar al mejor médico posible? Y todos me dicen, hombre, voy a ir al mejor médico posible.
Digo, claro, o sea que lo que me estás diciendo es que recursos tuyos importantes como el dinero o los recursos económicos y la salud no estamos dispuestos a dejarlos nunca en manos de ignorantes, ¿verdad que no? Y ahora os hago otra pregunta. ¿Para qué nos sirve el dinero y la salud si no es para estar más felices y tener más paz? Para poco más, ¿no? Entonces tenemos que concluir que nuestra felicidad y nuestra paz es un activo más importante para nosotros, ¿verdad?, que incluso la salud y el dinero. Yo he visto gente con mucho dinero por mi profesión que no era nada feliz, y he visto gente con muy poco dinero que era muy feliz. Luego ya me di cuenta rápido que el dinero no decidía eso, ¿vale? También he visto gente enferma muy feliz y gente sana muy desgraciada, con lo cual también me di cuenta que la salud tampoco era determinante. Luego, fijaros que si no dejamos nuestro dinero y nuestra salud en manos de ignorantes, ¿por qué estamos dispuestos a dejar nuestra felicidad y nuestra paz en manos de ignorantes? Cada vez que alguien nos confronta, nos insulta, nos descalifica, perdemos la paz, perdemos la felicidad. Claro, eso Teresa de Calcuta o Gandhi no harían eso con nadie. Luego, si alguien lo hace contigo es porque ese que lo está haciendo también es un ignorante, ¿no? Luego, entonces, ¿cómo vamos a dejar nuestra felicidad y nuestra paz en manos de ignorantes cuando no dejamos nuestro dinero, nuestra salud ni ningún otro recurso nuestro en manos de ignorantes? Esa es la pregunta que todos tenemos que responder. La respuesta es que solo podemos hacerlo cuando el nivel de conciencia es alto, porque aunque nos propusiéramos no reaccionar ante el estímulo de un ignorante, si nuestro nivel de conciencia es bajo no somos capaces de hacerlo, porque el cerebro no nos deja este funcionamiento de la derecha. ¿Ok? Bien, entonces, comprendido los niveles de conciencia, tenemos que introducir otro concepto importante en esto, ¿no? Vamos a ver. Si la conciencia colapsa el electrón y la conciencia, ya dijo Einstein y mucha gente, ¿no?, que eso no es al azar, entonces tenemos que preguntarnos qué intención o con qué propósito puede estar la conciencia creando las cosas. ¿Verdad? Otra vez más, la ciencia no nos va a dar una respuesta a eso. La ciencia no sabe de intenciones ni de propósitos. La ciencia estudia realidades. Pero una vez que la ciencia nos ha dicho que lo más probable es que la consciencia colapsa el electrón, entonces nosotros sí que tenemos que preguntarnos cómo lo hace, por qué lo hace, con qué intención, ¿no? Entonces, se sabe desde hace mucho tiempo, hace miles de años que esto ya viene escrito en los Vedas, en los Vedantas, en el Kybalión, muchos filósofos han hablado de ello, Plotino, Teilhard de Chardin, muchísimos, ¿no? Vamos a ver, cuando la consciencia colapsa el electrón, lo hace siguiendo unas leyes, ¿vale? Porque ya dijo Einstein que no lo hacía al azar, ¿ok? Y esas leyes no pueden tener, creo yo, otro sentido que pedagógico, ¿no? Si esto es una escuela de almas y la consciencia colapsa la realidad, pues lo hace con una intención de pedagogía para las almas, no para los egos, para las almas, ¿vale? El universo, lo que le pase a un cuerpo físico, le importa bastante poco. Yo me he comprado esta camisa y mañana me la quemo sin querer, pues no pasa nada, me la cambio por otra y sigo siendo el mismo, ¿no? Mientras la tengo, la voy a cuidar y la voy a valorar porque es un bien del universo que estoy administrando, ¿verdad? Pero no tiene más valor que eso, ¿eh? Entonces, la consciencia colapsa el electrón siguiendo unas leyes. Esas leyes se llaman las leyes universales. Y no me estoy refiriendo a leyes de la física, como la gravedad, por ejemplo, porque la gravedad existe aquí, pero no existe en el espacio. Mientras que estas leyes universales de las que hablo existen en todos los sitios del universo, sin excepción ninguna, ¿verdad? Y son las leyes que rigen, ¿verdad?, la creación de la realidad física, ¿verdad?, por parte de la consciencia. Están muy descritas en el libro para que podáis ver con detalle. No me quiero entretener mucho en su explicación porque no tenemos tiempo para todo, pero esas leyes podemos decir que son 7 leyes, ¿verdad? La ley suprema del universo es la ley del amor, esa es la ley de la que se deriva todo lo demás. Después viene una ley que se llama la ley de la polaridad y la ley de la manifestación, que afectan a la creación y que, como nosotros todavía no estamos creando nada, pues no nos afectan mucho a nosotros. Pero las 4 leyes más bajas nos afectan de lleno, ¿vale? Vamos a ver.
La más alta de las 4 bajas se llama la ley de la evolución, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos un paralelismo a un colegio, a una universidad de la Tierra, la ley de la evolución sería, o un colegio de la Tierra, la ley de la evolución sería la que dijera, ok, los alumnos de quinto de bachillerato tienen que aprobar química, física, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. La ley más baja que esa, se llama la ley de correspondencia, es la que determina las condiciones concretas donde se hacen esos aprendizajes. ¿Ves? Por ejemplo, tú tienes que aprender química a las 5 de la tarde, los lunes, en el aula 3B con el profesor fulano de tal. ¿Ves? La ley de correspondencia es la que concreta para cada uno de nosotros las necesidades que nos marca la ley de evolución, ¿no? Luego, la ley que sigue, la ley de correspondencia, se llama la ley de la armonía, ¿no? Que es la ley que... Claro, nosotros tenemos que saber que nosotros somos seres energéticos. Nosotros estamos hechos de energía, no de materia. Toda la materia del Empire State Building, por ejemplo, del edificio ese tan alto de Nueva York, la puedo poner en un grano de arroz. Para que ese grano de arroz pesaría millones de toneladas. Pero toda la materia del Empire State Building cabe en un grano de arroz.